¿Quién como Dios? Reciban un saludo en el Señor. Hoy vamos a meditar un poco sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y ya los sacerdotes estaban buscando cómo arrestar al Señor y cómo darle muerte. Y mientras tanto, Judas estaba ya negociando con los sacerdotes cómo entregar al Señor. En ese momento, dice el Evangelio que Jesús mandó a sus discípulos a la ciudad para preparar un lugar especial donde iba a ser la noche de Pascua, la cena pascual. Cuando ya llegó la noche, Jesús se reunió con sus discípulos a cenar y Jesús le dijo, mientras partía el pan y el vino con ellos, le dijo que uno de los discípulos lo iba a traicionar, pero todos se preguntaban que quién sería, pues todos decían yo no, yo tampoco. Entonces Jesús dice, el que está remojando el pan en la misma vasija conmigo, ese me va a traicionar. Bueno, mientras comían, Jesús instituyó la cena y el sacerdocio. Luego cantaron el salmo y salieron de allí para el monte de los olivos. Cuando ellos iban en camino, Jesús le dice a los discípulos que que matarían al pastor y que las ovejas se dispersarían. Pero Pedro le dice que jamás, que él nunca lo traicionaría, nunca lo abandonaría. Y Jesús le dice, Pedro, tú antes de que cante el gallo 2 veces me habrás negado 3. Bueno, ya llegaron al Monte de los Olivos y Jesús se fue con 3 de sus discípulos a orar, que fue Santiago, Pedro y Juan. Cuando Jesús se fue un poco más allá, los dejó orando y Jesús hablaba con el Padre y le decía, Señor, quítame esta... pues si es posible que yo no pase como este trago tan amargo, espero que sea tu voluntad, no la mía. Cuando Jesús volvió a bajar, encontró a Pedro, a Santiago y a Juan dormidos. Y Jesús les dijo, ¿no habéis sido capaz de orar siquiera 1 hora? Luego se volvió a orar y ellos se volvieron a dormir. Cuando Jesús volvió a bajar, los encontró nuevamente dormidos y él les decía, orad y velad porque el espíritu puede estar presto, puede estar dispuesto a muchas cosas, pero la carne es muy débil. Cuando estaba diciendo eso, Jesús les dijo, pero ya se ha llegado mi hora, tenemos que partir. En ese momento llegó Judas con toda la gente y la gente llegó con palos, con espadas a arrestar a Jesús. Judas le dio un beso en la mejilla a Jesús porque esa era la indicación para que supieran a quién tenían que arrestar. Lo arrestaron y en ese momento en que lo arrestaron, todos los discípulos salieron corriendo y ahí se cumplió lo que las escrituras decían, de que iban a matar al pastor y las ovejas se dispersarían. Todos huyeron y Pedro lo seguía de lejos. Ya esas personas lo arrestaron y se lo llevaron a los ancianos, donde allí empezaron pues a interrogarlo. Pedro lo seguía desde lejos. Una mujer les dice, este hombre también estaba con Jesús, también es de ellos. Y Pedro decía, no, les aseguro que yo no lo conozco, le juro que yo no conozco a ese hombre. Y así fue por 3 veces. Y cuando lo negó por 3ª vez, cantó el gallo y Pedro se arrodilló y lloró de la tristeza porque se acordó de lo que Jesús le había dicho. Allí los sacerdotes lo interrogaban y le decían, ¿eres tú el Mesías? Y Jesús dijo, sí, lo soy. Entonces los sacerdotes furiosos, porque ellos decían, eso es una blasfemia, lo declararon reo de muerte. Lo escupían, lo insultaban. Cuando amaneció, se lo llevaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Entonces, como estaban en fiestas, siempre en las fiestas soltaban a un preso. Entonces la gente gritaba que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Pilato no encontraba un motivo para crucificarlo, pero sin embargo él se lavó las manos, tenía miedo de que la gente se le viniera encima y lo entregó a los soldados. Los soldados le quitaron la ropa, le pusieron una corona de espinas y salieron para el Gólgota. En el camino Jesús sentían pues que ya no era capaz con la cruz, entonces pusieron a un cireneo que estaba pasando por allí a que les ayudara a cargar la cruz. Era mediodía, eran las 12 del día cuando crucificaron al Señor en medio de 2 ladrones y a las 3 de la tarde murió. Cuando
La gente pasaba por allí y se burlaban y le decían: si eres tú el rey de los judíos, si eres tú el Dios, sálvese y bájese de ahí. El velo del templo se rasgó en dos y toda la región quedó en tinieblas, y allí comprendieron que era Jesús el Mesías, el Salvador. En la cruz estaba María Magdalena, Juan, su madre y Salomé. Al anochecer ya llegó José de Arimatea y habló con Pilato para que le entregara el cuerpo de Jesús. Lo envolvió en una sábana y lo llevaron al sepulcro. Ya yo quiero que la pasión de Cristo nos tiene que llevar a reflexionar: ¿quién soy yo? ¿Qué personaje soy yo en la pasión de Cristo? Si soy el pueblo al que Jesús tanto amor le dio, por el que se entregó, por el que derramó su sangre, al que tantas personas sanó, tantos leprosos, tantos enfermos, y luego lo traicionaron, porque eso soy yo. Yo digo ser católico, yo digo amar a Dios, y cuántas veces lo he traicionado porque aún sigo en el pecado y no quiero salir de allí. Si soy Judas, que lo traicionó por plata, lo traicionó por el poder, por el querer, por el tener. Si soy Pilato, que por miedo a defender mi fe, por miedo al que dirán, mejor me quedo callado, mejor no salgo a evangelizar, mejor no defiendo mi iglesia católica, no defiendo lo que yo siento por Dios. Si soy como Santiago, Pedro y Juan, que se quedaron dormidos, nosotros dormimos o nosotros oramos. Si soy como el cireneo que renegó porque tenía que llevar la cruz de Jesús. Nosotros cuántas veces renegamos por la cruz que el Señor nos ha regalado, una enfermedad, y a veces renegamos porque le echamos la culpa a Jesús porque tenemos una enfermedad, porque estamos pasando por una crisis. O si soy como María, Juan y su madre, que estuvieron al pie de la cruz. Le vamos a dar gracias a Dios por entregar a Jesús, por entregar a su Hijo para la salvación. Pidámosle perdón por todas las veces que no he sabido valorar su entrega, y pidámosle la gracia a María, que nos dé esa fe, ese abandono de estar siempre a los pies de Jesús para recibir siempre su amor. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes.